Muchísimas gracias. Bien, el tema de hoy es el apóstol Tomás de Tolemaida. La reunión está abierta. El que desee puede iniciar comentario. La lectura nos dice que para amar debemos conocer. Entonces, debemos sentir y conocer a Dios, al Divino Maestro, a los maestros que nos enseñan. Y bueno, a través de la lectura de los apóstoles, vemos cómo batallan. No es fácil. Hay una frase aquí en en la lectura del apóstol Tomás. Podemos decir con profunda verdad que estos dos apóstoles de Cristo, refiriéndose a Judas y a Tomás que se encontraron en Persépolis, fueron los que mayores vencimientos de sí mismos hubieron de realizar para ponerse a la altura de los anhelos de aquel que les había elegido para extender por la faz de la tierra su maravillosa doctrina del amor fraterno. Entonces, bueno, cuando leo esto ya siento que es más fácil, ya no es tan difícil hacer renuncias. Cuca, por favor, adelante, gracias. La voz pausada, fuerte. Buenas tardes, hermanos y hermanas de la fraternidad. Una alegría reencontrarnos. Pues sí, esto que decías, Cande, pues es a causa de, ellos comentan, Tomás y Judas Tadeo, el uno pues que era a causa de las vacilaciones que le impedían pues tener fe en las obras que el maestro realizaba. Y el otro pues por las dudas, anteponer las dudas. Empieza el capítulo diciendo: en los jardines místicos del gran maestro nazareno vemos almas de muy diferentes grados de evolución, de tonalidades diversas y de distintos modos de comprender y de apreciar todas las cosas. Y dice, solo un prodigio de amor podía mantener la uniformidad, la armonía y la paz entre los fieles amantes de Cristo, de Yahshua el Cristo. Entonces, pues nos describe cómo era Tomás, que era austero y que pues era muy analítico, siempre lo estaba, como muy el plano mental tomaba mucho espacio. Y curiosamente, pues el maestro nunca lo llevaba consigo o lo evitaba cuando tenía que realizar, pues, obras espirituales por el tema de los pensamientos, ¿no? Cuando los pensamientos no son afines, pues la energía no fluye igual. Y él nunca había podido ver un prodigio del maestro con sus propios ojos. Y él pues se dirigía a la India, que no me puedo imaginar cómo estaría la India en aquella época, porque yo hace 35 años, wow, que hice mi primer viaje a la India de los 5 o 6, y en aquel entonces era tremendo el caos que había y el choque que significaba ver la miseria y la gente muriendo en la calle, ¿no? Y bueno, pues Tomás se había dedicado mucho a los negocios
Y eso había dejado su corazón pues seco. No había vivido, como le decía la madre a Davana, que se lo decía con unas palabras muy bonitas, decía, ¿será que nunca has sentido el amor, el ruiseñor del amor cantar en tu corazón? Pues se había dedicado siempre a, pues, a ganar dinero, muchos, ¿no? A los comercios, y su corazón se había secado. Pero la divinidad que hace muy bien las cosas puso en su camino a la madre Adavana, dotada de un amor de madre y de sutiles claridades de hada. Y la madre Adavana sabía cómo llegar a sanar su corazón, hasta el punto que él mismo decía, el corazón de mi maestro palpita en el pecho de esta mujer que piensa, habla y obra, tal como si fuera él mismo. Y hay una conexión muy bonita entre ellos. La madre de Habana al ungido le llamaba el bienaventurado, el Bhagavat. Y le decía, háblame tú del Bhagavat de las rosas rojas y yo te hablaré del loto blanco. La India, donde estuvieron las vidas de Krishna y Buda. Y ella pues fue penetrando en el interior de Tomás, para ver poco a poco cómo ablandar ese corazón que se había secado y endurecido. Y cuando él le solicitaba a la madre de Habana que le enseñara el secreto de los renunciamientos, ella le decía, no será hermano, que vos no estáis llamado a esa desnudez espiritual que renuncia a todo para conquistarlo todo. Y me va explicando cómo el celibato no puede ser abrazado sino por aquellos en quienes se apagó el fuego de los deseos. Y os pregunto, ¿cómo es posible que teniendo a vuestro lado tan potente lámpara encendida, hayáis permanecido a oscuras? Y el amor y la vibración de los cantos de las monjas que con sus instrumentos de música van apaciguando ese corazón dolorido y seco y endurecido. Y las lágrimas de ella en su oración empiezan a ablandar el corazón de Tomás hasta el punto que consigue llorar y sentir, y le dice la madre a la Habana, ¿lloras? Porque ahora sientes. Y es a través del amor de ella, que además es que había sido, fíjate, la matriarca América en la época de Abel, instructora de la reina Ada, la compañera de Belinda, y que pues era instructora de las berecinas que buscaban la paz en el santuario de la paz. Entonces, bueno, es muy bonito ver todo el proceso de cómo poco a poco consigue acercarse a ese corazón y poderle hacer sentir el amor. Un amor que nunca había sentido antes. Porque dice, tu corazón, a través de aquellos pensamientos unidos, suplicando a Buda para el extranjero que lloraba, era como si su corazón hubiera despertado
al amor que nunca sintiera y a la fe serena y lúcida que ve, siente y percibe los prodigios que obra el amor verdadero en los mundos, en las almas y en todos los seres del universo. Lloras porque ahora sientes. Me gusta mucho como las matriarcas, anteriormente la Avelina y la matriarca Mary, pueden llegar a tocar los corazones de los apóstoles para que se abran al amor. Un abrazo, hermanos y hermanas. Muchas Muchas gracias. gracias, Cuca. Maribel, por favor, tu micrófono, Maribel. Gracias. Saludos para todos, hermanos del alma. Que estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho nuestra hermana Cuca. Que aquí tenemos un ejemplo del hombre mental que solo se dedica a los negocios y todo eso. Que a pesar de que estuvo con el maestro, no se había abierto su corazón al amor fraternal, a los sentimientos que el maestro manifestaba. Después de estar, me imagino que 3 años con él, ¿no? No lo sé exactamente, pero lo conoció y vivió de su sabiduría y de su amor. Y le dice un día Tomás al maestro, ¿cómo es que yo no veo los prodigios que haces? Todos los demás lo ven, yo no veo nunca nada. Y le contesta el maestro, mientras tu pensamiento sea una fuerza negativa, dura y tenaz, podrás pasar toda tu vida sin verla. El pensamiento estaba en el mental siempre, no en el sentimiento, ¿no? Y añadía, entonces dijo Tomás, entonces nunca podré llegar al reino de Dios. Dice, creas o no creas en que hay en la creación de Dios fuerzas capaces de realizar obras estupendas, si vives conforme a la ley divina, podrás llegar al reino de Dios. Podrás llegar al reino de Dios. Aunque no creas, pero si sigues las leyes universales, la ley de Dios, las leyes cósmicas, sobre todo la ley del amor, claro, llegas al reino de Dios. Y también dice, tu vida espiritual será más árida y desnuda de las puras y dulces emociones que experimentamos todos los que tenemos el don divino de la fe. La fe. Esa sutil luz interna que nos permite aceptar antes de que los ojos vean las realizaciones de la divina bondad, que permite a los débiles fuerzas del alma encarnada. O sea, que aunque no tengas fe, o sea, yo entiendo aquí, cuando habla de la fe, entiendo que para tener fe hay que haber de alguna manera experimentado o sentido algo. Porque una persona que nunca, que siempre está en el mental y que solo se dedica a las cosas materiales y no ha experimentado nunca, que entiendo que la fe es la consecuencia de haber tenido algún tipo de experiencia también. Porque si estás siempre en el mental y en lo mundano, pues la fe es difícil de conseguir. Y tuvo que ser la madre Adavana, que según dice aquí, era en verdad, estaba dotada de un amor de madre y de sutiles claridades de hada. ¿Qué significa eso? Que era un amor maternal, era un amor, dice de hada porque claro, ella eh, sale de su cuerpo y tiene una experiencia con él fuera del cuerpo, no tenía cierta magia, sabía cómo manejar esto muy bien. Y tuvo que ser una mujer, una matriarca, la que despertó a Tomás. Esto es muy curioso porque nunca sabemos qué es lo que nos va a despertar. A veces podemos pensar que estar al lado de un gran maestro ya es, pero el maestro yo entiendo que lo que hace es hacerte ver, hacerte conocerte a ti mismo. Pero a veces necesitamos otro tipo de inteligencia, de momento, no sé, para despertar. Cada uno tiene su camino. No todos despertamos de la misma manera, ¿no? Bueno, el caso de Tomás yo entiendo que es muy, en estos tiempos es muy natural, porque la mayoría de la gente está mucho en el mental, y yo a veces intento explicarle a la gente, pero dice, eso no es científico, eso no es, no hay manera, o sea,
tiene que ser algo que les haga, que les impacte en un momento dado. No sé, cada uno tiene su camino para despertar, conocerse a sí mismo, para entrar en el corazón y sentir lo que es el verdadero amor y tener fe. Es un ejemplo muy común hoy en día, la actitud del maestro, o sea, del discípulo Tomás de Tolemaida. Y me ha gustado mucho este capítulo, sobre todo me encanta la madre Alavana. Era un ser maravilloso, y cómo lo despierta y cómo con amor y cómo a través de la meditación y cómo lo va llevando hasta que despierta. Es un ser maravilloso. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por compartir. Gracias a ti, Maribel. Adelante, Hugo. Ahí, Mira, en la lectura que hice justamente de Tomás de Tolemaida, iba haciendo una comparativa con mi propia vida. Es como que al hacer la lectura de él, va despertando en ti también pensamientos, sentimientos, la vida que has vivido hasta el momento, la comprensión que has tenido y la incomprensión que has tenido de la vida. Y que comprendo que a veces en la lectura justamente, por lo menos para mí, de la obra y de la vida de cada uno de los apóstoles, encontramos similitudes con nuestra alma. Creo que es así, ¿no es cierto, Candelario? Encontramos similitudes y vemos como la divinidad, la ley divina, trata de hacerte despertar la conciencia para comprender realmente qué es la vida espiritual. Porque la vida espiritual da lugar a muchas incomprensiones de la gente. Como dice la misma obra, no es sacrificar el cuerpo, no es mortificarlo, porque el cuerpo es el instrumento justamente que nos permite tenerlo en las debidas condiciones. O sea, vamos, mejor dicho, ahora uno opina cómo mantener la materia en debidas condiciones, tanto morales como éticas, como físicas, para estar dentro del consorcio admirable de la evolución positiva. Porque son así. Por eso las iglesias dogmáticas, que no son iglesias dogmáticas, porque todas las iglesias han nacido, digamos así, de la misma simiente. El tema es la inconsciencia de las personas, de las almas, mejor dicho, que se han postulado y se postulan como conductores, títulos que se asignan a sí mismos. Estoy leyendo últimamente en algunos artículos que se están enviando en nuestro correo, que encuentro la negatividad y la positividad, y lo que es negativo y lo que es positivo en la misma lectura, dando los juicios no en forma razonada, lógica, sino estableciendo ocupo comparaciones entre lo positivo, lo negativo, lo que debería ser negativo y lo que debería ser positivo. Y me estoy preocupando un poco porque la escuela, por lo menos la que yo pretendo pertenecer,
es la escuela del conocimiento de sí mismo. Y el conocimiento de sí mismo es muy delicado, es algo propio, algo que generalmente tenemos que tener la conciencia abierta, aceptando aquello que está equivocado en uno mismo. Y que se ha equivocado también, mucho, mucho. No sé, eso es lo que entiendo. Entonces a veces me consulto a mí mismo, digo, ¿estaremos andando el camino correcto? Hablo de la escuela. Personas que hacen diatribas sobre lo que es el bien, lo que es correcto o incorrecto, dándose por ahí opiniones que a mí personalmente me digo, pero esta persona, ¿quién se cree que es? Se olvidan de que son almas. Se creen que porque saben, yo qué sé, jugar a la bolita, se ponen a dar opiniones o disertaciones que resultan realmente criticables. Por lo menos yo en este momento lo que pretendo es dejar bien claro que la escuela del conocimiento de sí mismo es una escuela íntima, personal. Betuco, por ejemplo, en la lectura que hacemos tanto del apóstol Tomás, son dos ejemplos claves. Estaban en la escuela del maestro. O sea, almas que no tenían el espíritu abierto como lo tenía el apóstol Pedro y los apóstoles más íntimos del maestro. Y me preocupa un poco lo que está pasando, porque se lanzan a opinar, a darte, digamos, clase de lo que debe ser y lo que no debe ser. Y eso creo que nadie tiene la capacidad, por lo menos en el proceso evolutivo que uno tiene, a ponerse a dársela de maestro o de conductor en forma oculta, que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Opino quizás mal, pero quería expresarlo para que estemos atentos cuando abrimos el correo a las personas que están emitiendo mensajes, opiniones de maestros, como de conductores, como si fueran la verdad absoluta. Y la verdad absoluta, mi amigo, creo que nos queda mucho, mucho camino por recorrer todavía. Candelario, quería expresarme así, porque llega un momento en que me pregunto, Hugo, ¿por qué estás vacío? Quiero, amo, cuando logro superar no es la palabra, pero cuando se da el tema, el momento en que la ley divina te da un respiro dentro de tus propias debilidades y te conduce a un jardín en el cual brotan las rosas, las flores más sencillas, y justamente hablando de las flores más sencillas, he visto que son las que más duran cuando florecen. Es notable. Últimamente
amigas, amigos íntimos o amigas, en nuestras pequeñas visitas que me hacen, siempre me traen el brote de una plantita que está brotando en el camino. Mirá tú, qué notable. No las rosas, sino son tan humildes sus florecillas que hasta tienen perfume y hasta no necesitan la tierra para seguir viviendo, sino nada más que colocarlas en un frasco con agua. Notable. Y dura muchísimo tiempo más que las otras flores que relucen por sus colores, por sus pétalos. Ojo, que a mí me encanta y me gusta, pero cuando últimamente están trayendo justamente flores del borde del camino, es cuando empezamos a apreciar otros valores. Otros valores. Digo esto por experiencia propia. Quizás no sea de ningún valor, pero sí apreciar que así como vemos florecillas de esta manera, empezamos a apreciar también las conductas de nuestros semejantes, mejor dicho, de nuestros conocidos, de nuestras almas, amigas, conocidas, que tienen justamente la sencillez y hasta el perfume de una flor de un camino. A mí, esto me ha hecho despertar un poquito más la conciencia de lo que es realmente el concepto del amor. Siempre lo pronunciamos, amar, amor, amor, pero ¿en qué sentido lo pronunciamos? ¿Justificándonos en nuestras debilidades? Digo, por mí mismo, o empezando a sentir una vibración tan sutil, tan infantil diría también, en lo que es el amor. Es de una delicadeza que antes, pero como era uno antes, y ves que lentamente la misma debilidad o los mismos maestros o el maestro, nuestros conductores, nos van llevando por un caminito, no un camino, un caminito, donde nos van haciendo ver y reconociendo nuestras propias debilidades, nuestros propios errores. Empezar a ver el camino que estamos recorriendo y ver el camino por el donde estamos recorriendo. Y lentamente ir apartando las piedritas o las piedras del camino. No para uno solo, sino para los demás. ¿En qué sentido? En que ya al levantar una piedra, sacar una piedra del camino, no solamente, digamos así, te quitas un dolor posible, sino cuando lentamente vas amando. ¿Sabéis lo que es la palabra amor? Cuando el alma, revestida de la materia, pienso yo, ya no es la materia la que exige, sino que la materia es una vestimenta sutil que te protege en el camino de la vida.
y ya nadie más te podrá hacer daño. Y es cuando el espíritu unificado en su materia va aprendiendo a amar, va aprendiendo a amar, a saber lo que es el amor, a saber lo que es el querer, a saber lo que es compartir la vida humana, para dar paz, tranquilidad a las almas que se te acerquen. Bueno, gracias Candelario por permitirme hablar y charlar un rato, ¿vale? Gracias. Gracias a ti, Hugo. Rocío, por favor. Gracias. Buenos días, hermanos. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Ay, qué bellas palabras de todos ustedes. Y me ubican en dónde estoy y con quién estoy y cuál es mi objetivo, que tengo que estar atenta a seguir perseverando en este caminito, como dijo mi pángrave. Este tema de Tomás de Tolemaida, así como dijo ahorita Hugo, yo también lo sentí mío. Me ubiqué en Tomás de Tolemaida, sentí así como sentía él y me emocioné mucho, mucho me emocioné porque siguen llegando sus mensajes de que estoy en el camino que debo de estar. Y en esos jardines que menciona aquí cuando inicia el capítulo, dice, vemos almas de muy grados diferentes de evolución, de tonalidades diversas y de distintos mundos, de comprender y de apreciar todas las cosas. Habla de ese jardín. La humanidad somos ese jardín y el maestro es el jardinero y él nos riega con el amor. Pero como decía ahorita Hugo, ¿qué es el amor para mí? ¿Qué es? ¿Cuándo lo voy a llegar a entender como tal? Como me lo da ese jardinero a mí, como ese jardinero me lo proporciona a través de diversos medios, a través de diversos discursos. Muchos mensajes me llegan, pero ahí viene disfrazado ese alimento que me manda mi maestro. Tomás de Tolemaida, pues como sabemos, uno de los apóstoles, y con esa, no le voy a llamar insuficiencia, sino con esa, se podría decir, bloqueo, ese bloqueo emocional por la cuestión material, por la cuestión material. Y en mi caso, ocupo encontrar todos esos bloqueos que siguen impidiéndome sentir cuando llega como un bálsamo o como un riego ese amor del maestro. En cada capítulo, en cada reunión, en cada momento de meditación, saber cuándo conecto, saber cuándo estoy lista, simplemente para la reunión de los domingos. Me sentí fuerte la cuestión de la responsabilidad a la hora que me voy a conectar aquí en esta reunión. Y venían días pasados, les voy a compartir esto íntimo porque lo sentí muy fuerte. Venían domingos pasados que entraba después por lo que gusten y manden. Me entretenía en lo que sea, pero iba poco a poco, 1 minuto más cada domingo, 2 minutos más cada reunión, y no lo aterrizaba, no me daba cuenta, pero sabía que algo estaba ocurriendo, sabía que había un distractor fuerte. En Tomás era lo material, en mí voy a ponerlo, que lo justificaba en las actividades cotidianas, cumplir con la familia y todo lo que implica estar
implícita dentro de una familia, dentro de un compromiso. Y desayunando, le digo yo a mi marido, es el último domingo, le dije, lo sentí así muy fuerte, que tu necesidad va a dejar de ser mi necesidad. Y como estaba antes organizándome y nos organizábamos todos para yo poder estar en mi reunión, voy a volver a ese itinerario. Así es que te pido de favor que nos vamos a adecuar de nuevo. Y su respuesta me dejó fría. Me dijo, el que tú estés los domingos ahí, salimos beneficiados todos. Y él no asiste a las reuniones. Él no es lector. Soy yo la que asisto y la que leo. Y su respuesta me llegó, ¡fum!, así fuerte. Gracias, dije, gracias por la respuesta. O sea, soy yo de nuevo. Soy yo la que me bloqueo. Soy yo la que evito. Soy yo la que retardo. Soy yo la que no acude a la cita con mi maestro. Soy yo la que se sale del jardín y no recibe ese bálsamo de amor. O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, pues? ¿Dónde está ese compromiso? ¿Dónde quedó el sí quiero? ¿Dónde quedó el estoy dispuesta? ¿Dónde quedó el pertenezco a una escuela del conocimiento personal? Sentí mucha pena, vergüenza sentí conmigo, porque me escudo en mi familia, me escudo en mis compromisos, que también es amor, pero debo de organizarme. Debo de organizarme. Y como esos puntitos, muchos pueden ir sutilmente desviándome de mi propósito, del propósito que mi maestro quiere para mí. Tomás de Toleimaida, con la estrella que tenía y tuvo, él sentía ese bloqueo. Él sufría internamente y preguntaba, y su negatividad le ganaba, la materialidad le ganaba. Y fíjense qué tan fuerte le ganaba, también me llamó mucho la atención, que no lo hizo como pregunta después de lo que le decía la madre Adavana, sino que lo dijo como afirmación. Eso significa que yo no podré llegar nunca al reino de Dios. No lo preguntó, lo afirmó. Su espíritu estaba tan dormido que una afirmación la que estaba haciendo. Y tengo que estar muy atenta a qué afirmaciones le mando aquí. ¿Qué tipo de afirmaciones le voy a mandar a mi interno, en donde estoy ubicada y aprendiendo lo que estoy aprendiendo en este momento? Este capítulo es para despertarme de nuevo. Y todos los que han estado y hemos estado viendo, es para reforzarme mi compromiso. Han aparecido varias madres aravanas antes de estar aquí participando y son las que me han estado recordando. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál? ¿Cuál? Conmigo, con mi maestro, porque es individual. Es uno solo, es directo. Es ese lenguaje del amor. Pero ¿cómo lo comprendo el amor? ¿Cómo? Lo dijo Hugo muy claro. ¿Cómo lo comprendes el amor? ¿Cómo te llega? Y habló, lo anoté aquí, dice, cuando el alma, revestida de la materia, se vuelve una vestimenta sutil, ya no te exige, se acomoda, esa es palabra mía, se acomoda y te acompaña, sin que se vuelva una exigencia, baja el sufrimiento y te empiezas a adecuar. Y ahí vas caminando por ese caminito. Por eso se llama escuela del conocimiento de sí mismo, no de mis hermanos, de ti, de mí, de mi interno, de mi sentir. Y vuélvese, pregunta, ¿cómo? ¿Cómo empezar de nuevo?
Y es todos los días, también es empezar, todos los días. Me llamó mucho la atención el que dice que crea o no, hay en la creación esas dos fuerzas. Hay estas fuerzas, dices, capaces, que realizan obras estupendas sin que crea o no, sin que trabaje o no, sin que aporte o no, sin que lea o no. Pero también así va a ser mi pago. Va a ser una vida espiritual árida, árida, poco beneficio, nada de paz, inquieta. Y yo no quiero esa espiritualidad. Este trabajo es grande, sí, muy grande. Es lo que estoy entendiendo. Y así de grande también tiene que ser mi compromiso. No tiene que ser a medias, pequeño. Ya me ha tocado hacer muchos compromisos aquí en la cotidianidad de calidad, la calidad a mi capacidad. Aquí viene el momento y está llegando desde hace rato esta oportunidad de si esa capacidad de empezar a trabajar lo que tengo en este momento y se me está presentando es, es grande, es grande. Y no perderme en nada, de que si alguien va más adelante que yo, eso no es asunto mío, ni soy nadie para juzgar si despertó alguien o no despertó. Debo de preocuparme si yo estoy despertando. Ese sí es mi trabajo, ese sí es mi compromiso y debo de estar muy atenta, repito, muy atenta. Disculpen que me haya emocionado tanto, me emociono mucho cada vez que estoy aquí y que tengo que hablar de mí. Llega esa emoción tan intensa, híjole, y creo que a muchos nos llega, a muchos nos llega. Y ese empiezo a respetarlo, ese sentir empiezo a respetarlo y a no juzgarme por la emoción que siento de venir y hablar de mí. Creo que este es un buen camino porque empiezo, primero que nada, a aceptarme con mi emoción. Y desde el momento en que me voy aceptando con mi emoción, creo, no sé, pero algo por ahí me dice que va a empezar a crecer también esa capacidad para comprender la emoción del otro. Así. ¿Y dónde es la primera línea? En mi familia. En mi familia es grande, 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 grandísima. Y agradezco, agradezco una vez más desde lo más profundo de mi corazón este conocimiento que me está llegando y que quizás algún día, no sé cuándo, llegue esa capacidad de empezar a comprender qué está sucediendo conmigo. Ahorita es sencillito lo que siento, sencillito, pero me gusta mucho, me gusta. Quise compartirles mi opinión, disculpen mi emoción y les mando un abrazo enorme. Los amo. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Jorge Fusca. Adelante, Jorge. Fascinado como siempre, y gracias por dejarme participar de este grupo, porque cada vez que se sucede un domingo, es hermoso ver el prisma que se genera a través de cualquier tema, como el de hoy, ¿no? O cualquier otro. Ese prisma a mí particularmente me hace ajustar la bitácora, mirarlo de 70 maneras distintas a los que lo estoy viendo, porque a veces nos convencemos en nuestros caminos que vamos, hasta que escuchamos y decís, me parece que todavía hay que ajustar un poquitito de acá. Es como la música, ¿no? Ajustar los agudos, los graves. Entonces me encanta esto. Gente como Alba también que se fusiona. Yo también tengo mi parte de emocional. Sobre todo con el amor y todo ese tipo de cosas. O con la divinidad, le llamo yo, porque es con todo en realidad.
un poco en este tema para hoy es que no tenemos que dejar de pensar que estamos en el final de ciclo y relajarnos un poco, porque son todos vientos cruzados. A propósito, la bendición nuestra, en este caso, los que leímos la obra, los que con fe o sin fe vamos por el camino, es que nos avisaron de esto. Ahí es donde yo veo la bendición, en mi caso. Hay gente que no tiene ni idea. Hablo todos los días por ahí en la calle, qué sé yo, hay gente que no tiene ni idea. Hay gente que ya en estos tiempos ni siquiera la juventud no sabe ni quién es Jesucristo. Porque como dijo Jesús, me salen cosas y te miran como diciendo, ¿quién es ese de la iglesia? Estamos en un mundo final de ciclo importante. Y entonces, el otro día vino un informe precioso a través de una de las partes de las obras. Yo no me doy cuenta a veces de dónde me llega, así los escucho los de la mañana cada uno, y en donde decían que no había que hacer más nada, que solo nos teníamos que dedicar a nosotros mismos, limpiarnos, purificarnos y trabajar en nosotros, conocernos a sí mismos en estos tiempos, porque ahora estaba trillando la verdad y la justicia. Y entonces decía, ya basta, lo que se hizo desde que se hizo la llamada por Jesús, 200 centurias, 20 centurias, y ahora la divinidad trabaja. Entonces, tenemos que quedarnos tranquilos porque todo el desorden que vemos es como, bien lo entiendo, me dijeron, cuando entra la luz pasa todo esto, es normal. Por eso nos habían avisado y con tanta claridad el maestro, de que iban a llegar falsos profetas, un poco a Hugo lo tenía preocupado esos falsos maestros, o gente que se titula, pero es el tiempo, entonces debemos relajarnos, bendecirlos a todos. También estamos siendo probados, porque no es que estemos librados, o sea, como también se prueba todo el mundo en este último tiempo, también a nosotros, a ver en qué grado llegamos o no. Una vez alguien me regaló algo que me liberó y me ahorró en mi entendimiento, ¿no? Era un cura encima. Y me dijo, porque tenía a veces esos juicios, críticas, que para mí eran verdaderas y son aseverables, porque decir, pero mirá, ¿no? O sea, daba pruebas acabadas lo que estaba viendo como para decir, esto está mal, ¿sí? Y entonces este buen hombre me dice, te voy a dar un secreto que te va a liberar de un montón de cosas. Me dice, ¿viste cuando hacemos por la señal de la Santa Cruz en la mente? Te decía, vos cada vez que hagas esto, yo lo hago todo el tiempo, ¿no? Decía, vos pedís luz en tu mente. Cuando decís por la señal, se hace una cruz en tu mente para todo lo que procese. Y esta es la clave que me encanta. Me dice, cuando la haces en la boca, ¿sabe qué quiere decir? De nuestros enemigos, no emitas nada para afuera, porque hay gente que está haciendo lo que tiene que hacer, de acuerdo a la evolución, de acuerdo al aprendizaje, de acuerdo al linaje, de acuerdo a todo lo que entendimos que la obra nos regaló todo el cuadro de lo que es la humanidad, y cómo es y por qué es así, y para qué. Y de nuestros enemigos te libra, porque encima, ese me lo explicó también, que me dijo, ya hay gente que está embarrada. Entonces, ¿qué buscan? Embarrar. Almas perdidas, obsesores, fuerzas del mal, todo lo que conocemos, energías retardatorias que leímos en la obra de todo tipo y de todos los que lo ha liberado el maestro, ¿no? A medida que se los iba cruzando y nos mostró en ese regalo magistral todas las variables que podía haber en la humanidad, que son por las cuales él pasó una por una y nos explicó qué eran esos casos, desde las enfermedades del cuerpo y del alma, de la mente, del espíritu. Entonces, para mí, en mi caso lo digo, ¿no? Ni siquiera como consejo, tenemos que relajarnos.
atendernos a nosotros, como Albita lo decía recién, ¿no? Creo que era Alba el nombre. Porque era nuestro prójimo, muchos de nosotros, y habiendo leído la obra, fuimos, yo por lo menos, muy intenso, hay veces en extremo, ¿no? En pos de la humanidad, como el Cristo nos convocaba, o me convocaba. Después yo asistía, no asistía, lo tomaba o no. Y entonces hicimos todo al prójimo. Y nos olvidamos bastante, en mi caso, y yo lo veo con un montón de gente que conozco y participo en muchos grupos de sanación, sanadores, varias técnicas y cosas y demás, me doy cuenta que están todos complicados, o mucho o bastante, porque estamos siempre en pos del afuera y del otro y nos olvidamos de nosotros mismos. Es un tema, ¿eh? No nos explicaron también muy bien ese esquema. O por lo menos yo lo entendí mal, a lo mejor. Pero sí, no hay que ser tan duro, dejar que la verdad y la justicia trille. El informe ese me sirvió un montón, el que llegó estos días. Me liberó también, porque a veces sí, sí, pero a lo mejor yo tendría que hacer nada. Tenés en el alma o en el corazón ese que ves tanta destrucción afuera, de todo tipo, física, mental, emocional, humana, de todo tipo, por lo menos en los medios que yo me muevo, ¿no? Acá en este país, Sudamérica, en el fondo. Y, y tratemos de no ser tan duros con nosotros mismos, relajarnos, dejar que la verdad y la justicia obre, que después, si la divinidad nos quiere, nos va a llamar, y es lo que va a hacer falta para el reinicio. Y en ese caso, me parece que es un tiempo precioso para justamente esto, reuniones como esta, ver las cosas de todos los prismas para no cerrarnos, que honro y les agradezco de corazón y el tiempo que encima hasta yo mismo puedo hablar. Y bendigo esta obra, ¿no? Porque nos avisó de todo, nos mostró de todo, nos dijo encima qué hacer, cómo, de qué manera y qué no hacer. Y los que se había cruzado el maestro, ¿por qué estaban así? O sea que tenemos todas las cartas. Es imposible que perdamos. Estamos, ya solo con estar en el camino, ya solo con tener la letra, ya estamos recontra re benditos, como les llamo yo. Solo con tener una pizca de conciencia, de si miramos, levantamos un poco la vista a la divinidad afuera. Así que no soy tan pesimista, a pesar de lo que se ve, y entiendo de que es verdad y justicia, sanidad, sanación, renovación, las energías esenciales, esencias vivas, que el mismo maestro decía, creadoras de humanidades, creadoras, sustentadoras y renovadoras están actuando. Bueno, no se me ocurre más nada, pero bueno, es un panorama general acerca de esto del amor. Es para quedarse. Tenemos que regalarnos estos tiempos. Los bendigo a todos, 70 veces 7 como siempre, que les vaya muy bien y a mí también. Gracias por su tiempo. Gracias, Jorge. El maestro le decía a Tomás del don divino de la fe que no tenía. Entonces, como muchos dones que tiene la divinidad para las almas, la fe es uno de ellos. Y obviamente hay que llegar a ella. Hay que vibrar para sentirla. Siempre me preguntaba, y me he preguntado, y bueno, todavía me voy a seguir preguntando, ¿cómo aumentar la fe? ¿Cómo consolidarla? Bueno, ahora sé que es un don divino, como lo es la clarividencia, la audiencia, como todos estos dones que tiene la divinidad para las almas, pero hay que llegar a ellas.
Y obviamente uno de los caminos más cortos es la humildad. Mari, y con ella terminamos para que Hugo nos cierre la reunión. Mary, adelante, por favor. Gracias. Buenos días o tardes. De la lectura, tuve el placer de dejarme llamar la atención, debió ser el padre, de ver a Tomás como la mayoría de la sociedad y el hombre actual, orientado a lo material, orientado a los placeres de la vida, a la consecución del dinero, porque en eso fuimos educados todos. Y pude ver dentro de la lectura también una acotación importante, y es que cuando la hermana se dirigía a Tomás decía, aquí venimos, aquí hay muchas hermanas que están haciendo trabajo, pero solamente quedarán muy pocas, aquellas que renuncien totalmente a los placeres mundanos, pero las otras no es que vayan mal, las otras van a ser las madres para tener familias y acrecentar los seguidores de Cristo. Entonces pensé que esa orientación en que venimos todos, esa orientación tan material, esa orientación de los placeres materiales, debe ir generando pasada nuestra edad y quienes hemos podido acercarnos a una escuela espiritual, a la renuncia de esas actividades y placeres materiales, en la medida en que no sean buenas, que no sean tranquilas, que no afecten el derecho, la felicidad del otro. Entonces, renunciar a esos excesos que hablo, renunciar a esos excesos es subirnos a la cruz, es subirnos a la cruz y andar en pos de Él, teniendo la fe que a Él lo vamos a encontrar, que Él nos protege, que Él nos vigila, pero renunciar significa una fe grande. Gracias. Gracias, Mary. Hugo, por favor, si nos cierras esta reunión. Gracias, Candelario. Mira, realmente un poco me pones en compromiso, porque a través de todos los años que nos conocemos, creo que son varios, por lo menos en esta vida, no hemos sido siempre mucho de hablar, sino más que todo de actuar con serenidad, con tranquilidad, aclarando quizás conceptos, pero sí entre nosotros y otras almas había ese sentimiento tan noble y exquisito que es la amistad. ¿Cierto, Candelario? Esa amistad sincera, clara, no torcida, y que a través de ello ha alimentado un poco, creo que cada una de las almas, cuando se encuentra con amigos y compañeros que vibran, sienten y quieren lo mismo. Porque justamente en la llave de oro están las bases del conocimiento de sí mismo, que siempre prestamos atención a las enseñanzas dadas por los maestros, tratando de orientarnos a ese fin, al ir puliendo nuestra psiquis, a ir reconociéndonos y aceptándonos. No tener la soberbia de pensar, como a veces me han dicho, no, eso lo haré más adelante. Correcto.
y tú te callas la boca porque no tienes ningún derecho a opinar lo distinto de lo que él opina. Pero sí me baso mucho, estamos en un final de tiempo. Que sería interesante que en algunas reuniones le escuchemos o leemos o comportamos las lecturas que nos da el maestro. ¿Qué es el final de un tiempo? ¿Qué significa para las almas? Es como que entramos a un examen final que trascendió, que trasciende, mejor dicho, una época en que ya no ha de ser más, los cuales una parte de esa humanidad quedará, o sea, mejor dicho, será trasladado a otros planetas que sea afín a su sistema evolutivo. Eso es lo interesante, que sea afín. Porque si nosotros estamos, por ejemplo, cuando hemos leído, cuando de Venus una porción de almas fueron apartadas de Venus, éramos nosotros, ¿correcto? ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas ese pasaje. Y que el maestro nos recibía y que Odina nos entregaba a él. Pero es como decía justamente, ¿y tú? Pero ella, Odina, no demostraba, digamos así, tristeza porque nos sigamos. Al contrario, sino porque se cumplía la ley de justicia. Habíamos sacrificado mucho de donde estábamos en el planeta Venus, en nuestro proceso evolutivo, a muchas de esas almas. Habíamos provocado muchos dolores, muchas angustias. Y creo que nosotros, cuando llegamos a este planeta Tierra, nos ocurrió lo mismo. Hemos vivido mucho, hemos cometido errores, hemos también mortificado a muchas personas que estaban en nuestro entorno. ¿Y por qué la obra llegó en este momento, en este instante? Porque ya lo he dicho otras veces, que esta obra está escrita para la nueva generación. ¿Por qué? Para ayudarnos a despertar. Por lo menos eso lo reconozco. Me ayudó a despertar la conciencia íntima, interna de mi alma. Y creo que eso ha sido también a muchos de nosotros compañeros. Y algunos hemos dado por lo menos un pasito más adelante y que nos cuesta sostenernos en ese paso. Es así, porque la verdad, somos seres humanos, somos seres revestidos de materia. Y la materia, en el plano que vivimos, tiene sus exigencias. Exigencias, mejor dicho, que no justifica nuestro proceder que sea incorrecto, sino que está incentivado por la lectura misma de la obra, por almas que prácticamente se han separado de sus egos y dominan y controlan, desean controlar todo lo que satisface a nivel de la materia. Está en la obra, no digo nada que sea existente. Y nosotros, antes de llegar por lo menos la obra a mi mano, sin ningún conocimiento de nada, ojo, que era muy volcado, sí, a lo que eran las actividades de los misioneros, en el cual quería, en mi juventud, 10, 12 años, pertenecer justamente, dedicarme
a ese sacerdocio. Y creo que te comenté lo que me pasó cuando fui al lugar donde podían prepararme y que vi que todas las personas, todos los jóvenes que estaban ahí, los vi. Yo no tenía ninguna evidencia ni nada por el estilo. Intentamos, no. Eran monos jugando. Creo que lo he comentado. Fue de tal naturaleza que me di media vuelta, mis padres me habían acompañado y regresé a casa con ellos. Y creo que en eso nos está ocurriendo mucho a nosotros. Nos están tentando mucho. Y es muy difícil de poder sustraerse a la sugestión de los intereses propios, de las debilidades propias de la materia humana, la que es el alma y materia. Y creo que todo lo que estamos reunidos en este momento, estamos justamente en un estado en que tratamos de ser espíritu y alma. ¿No es cierto, Candelario? Ser espíritu y alma. En nuestro espíritu, me acuerdo mucho del pasaje cuando el maestro, está relatado en la obra, se encuentra, ¿te acuerdas tan hermosa esa reunión cuando se encuentra con su espíritu? A ese nivel vibracional había llegado que la ley le permitió verse con su espíritu y unificarse con su alma, con su espíritu. Es hermoso ese pasaje. ¿Y qué le decía el espíritu? Tanto te debo a ti como tú me debes a mí. Quizás cuando nosotros tengamos una debilidad, quitamos esas mismas palabras de nuestro espíritu. Tanto te debo a ti como tú me debes a mí. Queda en paz. Como diciendo, sigue adelante. Que la eternidad la tenemos por lado, por maestro, por toda la eternidad. La divinidad es así. Es hermosa que analizamos. Yo por lo menos, cuando pienso así de la divinidad, cuando pienso y siento lo que es la divinidad, su grandeza, todo lo que vemos en nuestro entorno y lo que no vemos. ¿Esto desde cuándo existe? Para mí es extraordinario. No hay límites. Y nuestra alma está llevada justamente a que lleguemos a ese punto. Dios permita que nos cobije siempre para algún día poder decir, hemos llegado. ¿Recuerdas, hermano? Hemos llegado. Tratemos de que esta frase la podamos repetir todos en un momento dado. Gracias. No sé, no siento, no puedo hablar de otra cosa, Marcelo. No lo puedo. Siento que lo que quiero, lo que deseo y que me cuesta, porque hay momentos que he vivido, y no hace mucho tiempo, que he vivido mi propio infierno, y lo he tenido que sobrellevar, entenderlo, comprenderlo, hasta que la ley divina dijo, hasta aquí está bien. Ahí fue
donde todo ese infierno se transformó lentamente en un recuerdo que ya no lo es, en que ya aprecio y admiro y amo lo que está en mi entorno. Aprendo, mejor dicho, estoy aprendiendo y pienso que para todos es exactamente igual, porque somos compañeros, estamos sobre la misma línea, ¿no es cierto, Candelario? Así lo siento, estamos sobre la misma línea. Todos somos iguales. Entonces todo eso que pasa en nuestro interno, pero no lo reflejamos en palabras, en discursos, en nada, sino en confidencias como las que tenemos ahora, en este momento. Estas son confidencias para que entre almas que realmente nos amamos como el Maestro quiere que nos amemos. Gracias, Candelario. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Gracias a ti, Hugo. Gracias a todos. Gracias a nuestros amados maestros. Hermosa reunión que nos alimenta. Podemos cerrar los micrófonos. Nos vemos agosto 25.